Bueno, quería darles algunas pistas para que podamos avanzar bien con la guía número 5. Ayer, bueno, no, en realidad esta mañana les mandé un archivo, un PDF que preparé para ustedes con algunas ideas importantes que hay respecto de las funciones periódicas discretas. Mi comentario es que lean primero eso antes de ponerse a hacer la guía. Les quería decir entonces que para abordar el ejercicio 1 de la guía voy a tomar algún ejemplo y esto va a ser muy parecido a lo que hice en ese archivito PDF. Por ejemplo, el 1b. La función es e a la i 3pi sobre 4n. Primera diferencia con lo que yo les mandé en el PDF es que yo hablé de coseno, dije que con el seno es lo mismo. Acá está presentado como una exponencial compleja, pero ustedes ya saben, esto es coseno más i seno de este mismo argumento, así que todo lo que dice en el PDF respecto del coseno vale también para la exponencial. Si yo miro esto, me doy cuenta que esta cantidad, 3/4 de pi, es la frecuencia. Si esta es la frecuencia, asociado a esta frecuencia hay un período. ¿Cuánto vale el período? Es algo que multiplicado por esto da en total 2pi. Pero ese período tiene que ser algo entero porque la variable de mi problema no está aclarado, pero la variable es entera. La variable n es entera. Entonces le voy a pedir al período que también sea una cantidad entera y lo voy a llamar n grande. Entonces planteo que la frecuencia por el período sea 2pi. Esto puede funcionar y a veces puede no funcionar. Probemos en este caso. Si yo digo 3pi sobre 4 por n igual a 2pi, si yo despejo de acá, cuando despejo esta n grande, me da el 4 pasa para acá, el 3 pasa dividiendo, el pi se simplifica y me queda 8/3. Eso no puede ser. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a lograr un n entero que multiplicado por esta frecuencia me dé 2pi. ¿Qué quiere decir el 2pi? Que cuando en el argumento de la función yo cambio esto en una cantidad, en una vuelta entera, la función vuelve a valer lo mismo. El coseno y el seno repiten, son periódicas con periodo 2pi. Lo que pasa es que el coseno y el seno repiten cada 2pi, pero también cada 4pi, cada 6pi. Entonces, si yo le pido que cada 2pi se repita, encuentro que eso no puede ser. N tendría que valer 8/3 y no puede ser. Pero la función, esta que tengo acá, es periódica, del mismo modo periódica, si en lugar de dar 2pi, da 4pi, 6pi, no importa cuál es el múltiplo de la cantidad o sea, si hay una cantidad de vueltas completas. Entonces yo le voy a pedir que cumpla esta condición con un m que no sé cuál es y un n que tampoco sé cuál es, pero tienen que ser números naturales los dos. Entonces, planteada así la cosa, voy a buscar los mínimos números n grande y m grande que cumplan con esta condición. Y de acá, entonces, esto me da 8/3 por m. El 8/3 dijimos que no puede ser, pero si m vale 3, entonces n vale 8. Y esto me da m igual a 3, n igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que esta función que a mí me dieron tiene periodo 8. El m igual a 3 significa que si en vez de tener esta función de variable entera tuviera una función de variable continua, esa sí que tendría periodo 8/3. Yo tendría que repetir esa función, el coseno y el seno, 3 veces para que la discreta se repita por primera vez. Bien, entonces esto es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer en todos los ejemplos del ejercicio 1. Por supuesto que si la frecuencia no tiene un pi metido adentro, esta cuenta no va a dar y la conclusión será
que la función no es periódica, que esto ya lo comentamos la vez pasada en la charla de Zoom. Pasamos al ejercicio 2 de la guía. Esto es la misma historia que lo que mostré en el PDF, perdón, en el PowerPoint. O sea, dadas estas funciones, una de variable continua y la otra de variable discreta, lo que pide el ejercicio es que las representemos y comparemos sus periodos respectivos. ¿Cuál es el periodo de una y cuál es el periodo de la otra? Esta es una curva coseno, la curva completa, y esta es puntos salpicados sobre ella. Grafiquen, lo van a poder hacer. El ejercicio 3 pide representar la parte real y la parte imaginaria, o sea, coseno de pi sobre 3n más y seno pi sobre 3n. Bueno, representar el coseno en función de n y representar el seno en función de n. Y luego pensar en las armónicas. La fundamental tiene esta frecuencia, pi sobre 3, la siguiente es 2 pi sobre 3, la tercera es 3 pi sobre 3, y así siguiendo todos los armónicos. El tema es que esto va a tener, vamos a ir a parar una situación muy parecida a la del ejemplo que les presenté en el PDF que mandé esta mañana. Así que primero, por eso les digo, miren el PDF. El ejercicio 4 pide comparar dos funciones con frecuencias distintas, y también esto tiene mucho que ver con lo que les pasé en el PDF. Estas dos frecuencias, si bien son diferentes, van a encontrar alguna cosa sorprendente cuando grafican las dos funciones. Van a tener que hacer una tablita de valores para esta, darle a n valores, 1, 2, 3 o acá, y a esta también, y dibujar las dos, y van a descubrir algo. Después me cuentan. Los ejercicios 5 en adelante son para resolver los típicos problemas de funciones periódicas discretas. En realidad, todos ellos son algo así como resolver un sistema de ecuaciones. Lo que nosotros tenemos, que les puse en el PDF, son las fórmulas por las cuales se calcula la expresión, el desarrollo en exponenciales complejas de una función periódica y cómo se calculan los coeficientes de ese mismo desarrollo. Bien, aquí tenemos las formulitas para lo que dije, el desarrollo en exponenciales complejas de la función f, donde aparece omega 0 es 2pi sobre el período, n ya sabemos es un número entero, y esta es la regla con la fórmula con la que calculamos los coeficientes, cada uno de los numeritos que van en este lugar. Observen, e a la i k omega 0, e a la menos i k omega 0. Bien, lo que dijimos es que aquí, les dije en el PDF, aquí valen muchas de las propiedades que nosotros ya conocemos para las funciones periódicas. Una de ellas es que, bueno, como queda a la vista acá, los C sub k en general son números complejos. Cumplen que cuando cambiamos el subíndice por un número negativo es lo mismo que ese coeficiente, pero conjugado. Digamos, por ejemplo, C menos 4 es lo mismo que C4 conjugado. También pasa, como nos pasaba en las series de Fourier tradicionales, que si la función f de n es par, los coeficientes son reales, y si la función es impar, los coeficientes son imaginarios. Eso sigue cumpliéndose. Y la novedad es que ahora no hay infinitos coeficientes, sino que hay justamente n grande, la misma cantidad que el periodo. Por eso acá no tenemos una suma que en k vaya de menos a más infinito, sino que una suma que recorre justo n términos. Entonces, lo que pasa con los coeficientes es que se repiten cíclicamente del mismo modo que la función. Eso sale de mirar esta expresión. Por ejemplo, si mi función tiene periodo 5, voy a tener 5 coeficientes c sub k. De manera que C1
va a ser lo mismo que C6. O C, bueno, y así. C0 va a ser lo mismo que C5. Yo tengo que computar en mi cálculo 5 términos consecutivos. Y el tema es dónde empiezo. Bueno, donde más me convenga según los datos que tenga el problema. Vamos a pensar juntos el problema número 5. Tenemos una señal periódica discreta, real. Todo lo que dije antes vale para funciones reales, que el C menos K sea CK conjugado es si la función es real. Una función real de periodo 5. Se conocen algunos coeficientes. A ver, C0, C2 igual a C menos 2 conjugado. Esto no es información, esto es algo que ya sabemos. Pero sí me están diciendo que C2 vale E a la I pi sobre 4. Y también me están diciendo que C4 es E a la I pi sobre 3. Ahora, yo para obtener f de n, que es lo que a mí me pide el problema, yo necesito 5 coeficientes consecutivos. Estos son los datos que tiene el problema. C0 es 1, esto es coseno más y seno de pi sobre 4 y el otro lo mismo pero de pi sobre 3. Esto es e a la i pi sobre 4 y e a la i pi sobre 3. Puedo avanzar un poco más y calcular explícitamente cuánto es cada uno poniendo los valores de las funciones en esos dos lugares. Esto es lo que sabemos entonces. Cuánto vale C2 y cuánto vale C4. Si sé cuánto vale C2, también tengo C menos 2 y también tengo C menos 4. Simplemente conjugo. Es lo que decía. Ahora, ¿para qué quiero esto? Yo dije que para escribir la función necesito tener 5 coeficientes consecutivos. Entonces, lo que sugiero que hagamos siempre es que nos ubiquemos alrededor del 0. Quiero decir, si son 5, me va a convenir tener C0, C1, C2 y para atrás C-1, C-2. Y con eso ya tengo los 5. Bueno, C-2 lo tengo. A ver, para entendernos mejor. Yo tengo C-2 y C2, pero yo tendría que tener C1 y C-1 también. Bueno, si tengo uno, tengo el otro, pero ¿de dónde los saco? Bueno, vean la información que tenemos. C4. C4 está en esta línea, acá. Aquí está C4. Sé que los coeficientes se repiten cada 5, porque la función tiene periodo 5. Entonces, el valor de C sub 4 se va a repetir 5 lugares para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el número que tengo acá es el mismo que tengo acá. Quiero decir, este que se va a llamar C sub menos 1 es lo mismo que C4, porque de 4 a menos 1 hay 5 de distancia. Entonces, como C4 era conocido, ahora tengo también C menos 1. Tengo entonces lo mismo que valía C4 es el valor de C menos 1. Y como ya sabemos, si tengo C menos 1, también tengo C1 porque es conjugar simplemente. Listo, entonces tengo 5 coeficientes consecutivos. Ya puedo entonces armar todo en mi fórmula que es esta. ¿Qué hice? Reemplacé en mi sumatoria. Si la fórmula era esta, yo le dije acá que vaya desde menos 2 hasta más 2, son 5 valores seguidos. Cuando acá le digo que valga menos 2, debo poner en el lugar de K, también un menos 2. Y entonces me queda E a la I menos 2, o puse el menos afuera. Omega 0 lo sé, es 2pi sobre 5, pero para escribir más chiquito le dejo omega 0, pero lo conozco. N. ¿Este n quién es? Es la variable. Yo voy a calcular aquí el valor de la función. O sea, es una función, una expresión donde voy a tener una fórmula donde va a estar n como variable. El siguiente término es con k igual a menos 1. Pongo el menos 1 aquí y pongo el menos 1
al lado de la i, bueno, es e a la i k, k es menos 1, me queda un menos acá. Luego con k igual a 0, me queda c0 e a la 0, c1 por e a la i 1 omega 0n, c2 por e a la i 2 omega 0n. ¿Por qué esa sugerencia de agrupar, de centrarnos alrededor del 0? Lo van a ver en el próximo paso, cómo eso es ventajoso a la hora de agrupar los términos. Voy a buscarle la vuelta a esto para no escribir tanto. C0 lo conozco, E0 también. C-1 y C1 los conozco y estas son las exponenciales. Tomo esta parte de la cosa. El C1, el C-1 y el C1, estos dos términos son así. Observen ustedes que todo este término, coeficiente por parte funcional, es el conjugado de este otro. O sea que esta suma, tomando este pedacito de la cosa, es la suma de dos complejos conjugados. Recordemos que la suma de dos conjugados es 2 veces la parte real. Entonces,